Mis padres me hicieron creer que siempre tendría un lugar al que volver, pero cuando más los necesité, descubrí que vendieron mi casa y se mudaron sin decirme nada. Aún así, me humillaron diciendo que era un fracaso. Recuerdo perfectamente ese día. Había regresado después de 3 años trabajando en el extranjero, 3 años de sacrificios, de noches sin dormir tratando de construir un futuro mejor. 3 años enviándoles dinero mensualmente para ayudar con los gastos de la casa familiar. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. No te pierdas el video de mañana, porque viene con una revelación que te dejará sin palabras. La misma casa donde crecí, donde guardaba mis recuerdos más preciados, y donde había dejado cajas con mis pertenencias cuando partí a Portugal. El taxi me dejó en la esquina de siempre. Mientras caminaba por la calle con mis maletas, sentí ese alivio que solo se siente al volver a casa después de un largo viaje. El barrio lucía diferente, más árboles, algunas casas pintadas de colores nuevos, pero la sensación de familiaridad permanecía, hasta que llegué frente a lo que debería haber sido nuestro hogar. Me quedé paralizada. La casa tenía un aspecto completamente diferente. El viejo portón de madera había sido reemplazado por uno de metal negro. El jardín que mi madre cuidaba con tanto esmero ya no existía. En su lugar había una entrada pavimentada para autos. Las ventanas eran nuevas, y el color de la fachada había cambiado del amarillo cálido que recordaba a un gris moderno e impersonal. Debe ser un error, pensé, verificando nuevamente la dirección, pero no lo era. Una mujer joven salió al porche y me miró con desconfianza. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, manteniendo una distancia prudente. Busco a la familia Méndez, respondí con la voz temblorosa. Solían vivir aquí. Compramos esta casa hace 8 meses, dijo ella. Los anteriores dueños se mudaron, no dejaron dirección. Sentí como si el suelo bajo mis pies desapareciera. ¿8 meses? Hace 8 meses había hablado con mi madre por videollamada, y ella estaba en esta casa, en la cocina que conocía de memoria. En ningún momento mencionaron una mudanza o una venta. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y llamé a mi padre. Después de varios tonos, contestó. «Carolina, ¿ya llegaste a España? Papá, ¿dónde están? Estoy frente a la casa y...» «Ah, sí», me interrumpió como si acabara de recordar algo sin importancia. «Vendimos la casa. Estamos viviendo en el apartamento de tu tía Lucía ahora. Te lo mencioné en algún momento, ¿no?» Nunca me lo había mencionado, ni él, ni mi madre, ni mi hermano menor. ¿Y mis cosas?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Dejé cajas con todas mis pertenencias, documentos, fotos, recuerdos. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Tuvimos que deshacernos de muchas cosas, Carolina. El apartamento es pequeño y no había espacio. Guardamos algunas fotos, pero el resto... Entiende que no podíamos llevarlo todo. Mis piernas cedieron y me senté en la acera, frente a lo que ya no era mi hogar. 3 años de trabajo en Lisboa, enviándoles dinero, ahorrando para regresar y establecer mi propio negocio aquí. Y ahora no tenía ni siquiera un lugar donde dormir esta noche. ¿Por qué no me avisaron? Mi voz salió más como un susurro que como una pregunta. Surgió la oportunidad de vender y tomamos la decisión. Eres adulta, Carolina, tienes 28 años. No podemos consultarte cada decisión que tomamos. Era mi casa también. Las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. Tenía todas mis cosas ahí. Les envié dinero durante años para ayudar con la hipoteca. Ese dinero apenas cubría los gastos básicos, respondió mi padre con tono despectivo. No era suficiente para mantener una casa tan grande. Tomamos la mejor decisión para la familia, como si yo no fuera parte de ella. Dame la dirección, dije secándome las lágrimas. Iré a buscarlos. 1 hora después estaba frente al pequeño apartamento donde ahora vivían mis padres. Mi madre abrió la puerta y, a pesar de la situación, me abrazó como si nada hubiera pasado. «Mi niña, qué alegría verte». Entré al apartamento, significativamente más pequeño que nuestra antigua casa. Mi padre estaba sentado en el sofá, viendo la televisión. Apenas me saludó con un movimiento de cabeza. Mi hermano Javier no estaba. «¿Dónde está Javi?», pregunté, dejando mis maletas en un rincón. «En su nuevo apartamento», respondió mi madre, evitando mirarme directamente. «Usamos parte del dinero de la venta para ayudarlo a comprarlo. Está iniciando un negocio con su amigo Miguel. ¿Te acuerdas de él?». «Miguel». Claro que me acordaba. ¿Mi exnovio de la universidad? El mismo que me había convencido de invertir mis ahorros en un negocio que resultó ser un fraude. El mismo que desapareció después de quitarme todo. ¿Ustedes le dieron dinero a Javier para iniciar un negocio con Miguel?», pregunté, sintiendo que la traición se profundizaba. «Después de lo que me hizo». Mi padre finalmente apartó la mirada del televisor y me miró con desdén. «Al menos tu hermano tiene ambición. Tiene planes reales, no fantasías de emprendimiento como las tuyas. 3 años en Portugal y ¿qué has conseguido? Vuelves con 2 maletas y sin un euro». Sus palabras me golpearon como un puñetazo al estómago.
Todo lo que había soportado, las horas extras, los trabajos adicionales los fines de semana, viviendo en un apartamento diminuto para poder ahorrar, y ahora me trataban como si fuera una fracasada. No sabes nada de lo que he logrado, respondí, luchando por mantener la compostura. ¿Y qué has logrado exactamente?, continuó mi padre. Tu hermano ya tiene su propio apartamento y un negocio en marcha. Tú vuelves esperando dormir en tu antigua habitación, como una niña. Mi madre intervino, intentando calmar las cosas. No seas tan duro, Antonio. Carolina puede quedarse aquí unos días hasta que encuentre algo. Miré a mi alrededor. El apartamento tenía 2 habitaciones pequeñas, y por lo que podía ver, una la ocupaban mis padres, y la otra estaba llena de cajas y muebles de la antigua casa. ¿Dónde exactamente voy a dormir?, pregunté. En el sofá, por supuesto, respondió mi padre como si fuera obvio. Es temporal, hasta que consigas trabajo y puedas alquilar algo. En ese momento, algo se quebró dentro de mí. No solo habían vendido la casa sin consultarme, no solo habían tirado mis pertenencias, no solo habían dado dinero a mi hermano y a la persona que me había estafado, sino que ahora me ofrecían un sofá como si me estuvieran haciendo un gran favor. No, dije con firmeza, tomando nuevamente mis maletas. No me quedaré aquí. ¿A dónde irás?, preguntó mi madre preocupada. A cualquier sitio donde me respeten, respondí, dirigiéndome a la puerta. Mientras salía del apartamento, escuché la voz de mi padre. Siempre has sido así, Carolina. Dramática y soñadora. Por eso nunca llegarás a nada. Cerré la puerta tras de mí, con lágrimas de rabia nublando mi visión. En la calle, con mis 2 maletas y sin un lugar donde ir, me di cuenta de que estaba completamente sola. Saqué mi teléfono y busqué entre mis contactos. La mayoría de mis amigos habían seguido con sus vidas mientras yo estaba fuera. Dudé antes de pulsar el nombre de Marta, mi antigua compañera de universidad. Nuestra amistad se había enfriado después de que empezara a salir con Miguel años atrás, pero era la única persona en quien podía pensar en ese momento. Respiré hondo y pulsé el botón de llamada. Mientras esperaba que contestara, una idea comenzó a formarse en mi mente. Esto no terminaría así. No permitiría que me hicieran sentir como una fracasada. Descubriría qué había pasado realmente con la venta de la casa. Y si mis sospechas sobre Miguel eran correctas, haría que todos pagaran por su traición. Marta tardó en responder. Cuando finalmente lo hizo, su voz sonaba distante, como si estuviera hablando con una desconocida. ¿Carolina? Vaya sorpresa. Pensé que seguías en Portugal. Regresé hoy, respondí, intentando que no se notara mi desesperación. Marta, necesito un favor. ¿Podría quedarme en tu casa unos días? Solo hasta que encuentre un lugar. Hubo un silencio incómodo. Carolina, yo no sé si es buena idea. Por favor, insistí. Mis padres vendieron la casa sin avisarme. No tengo dónde dormir esta noche. Otro silencio. Escuché voces de fondo, como si Marta estuviera consultando con alguien más. Está bien, dijo finalmente. Pero solo serán unos días, ¿verdad? Te lo prometo. Me dio su dirección. Vivía en un barrio diferente al que recordaba, más cerca del centro. Tomé un taxi y durante el trayecto intenté organizar mis pensamientos. Necesitaba un plan a corto plazo, encontrar trabajo y un lugar para vivir. Lo del negocio propio tendría que esperar. Cuando llegué al edificio de Marta, me sorprendió lo elegante que era. Recordaba que trabajaba en una agencia inmobiliaria, pero no pensé que le fuera tan bien. El portero me dejó subir y Marta me esperaba en la puerta de su apartamento. Nos abrazamos brevemente, con esa incomodidad que surge cuando la amistad se ha enfriado. «Pasa», dijo, haciéndose a un lado. «Puedes dejar tus maletas ahí». El apartamento era amplio y estaba decorado con gusto. Fotos enmarcadas adornaban las paredes, y me detuve a mirarlas. Marta aparecía sonriente en casi todas, acompañada por diferentes personas en eventos sociales. En una de ellas, reconocí a Miguel. Estaban en lo que parecía una fiesta, brindando con copas de champán. ¿Sigues en contacto con Miguel?, pregunté, intentando sonar casual. Marta se tensó visiblemente. A veces nos vemos. Es inevitable en este negocio. Todos nos conocemos. ¿En qué negocio? En el inmobiliario. Miguel es agente ahora. Trabaja con una desarrolladora importante. ¿No lo sabías? Negué con la cabeza. Así que Miguel había pasado de estafar a estudiantes a vender propiedades. No me sorprendía. No mantenemos contacto, respondí secamente. Me sorprende que tú sí, después de lo que me hizo. Marta desvió la mirada, incómoda. Eso fue hace años, Carolina. La gente cambia. No quise discutir. Necesitaba su ayuda, al menos por ahora. ¿Puedo usar tu baño?, pregunté. Claro, al fondo a la derecha. Mientras me refrescaba, escuché a Marta hablar por teléfono en voz baja.
No podía oír sus palabras con claridad, pero su tono era urgente. Cuando salí, había preparado el sofá con sábanas y una almohada. «¿Puedes dormir aquí?», dijo. «Tengo que salir temprano mañana, pero puedes quedarte. Hay comida en la nevera. Gracias, Marta». De verdad. Esa noche, acostada en el sofá, revisé mis redes sociales. Busqué a Miguel y encontré su perfil profesional. Efectivamente, trabajaba para una desarrolladora llamada Nuevos Horizontes. Su foto de perfil lo mostraba sonriente, con traje y corbata, muy diferente al chico universitario que recordaba. Luego busqué a mi hermano Javier. Sus publicaciones eran escasas, pero en una reciente aparecía frente a un local comercial. La descripción decía: «Pronto, Café Méndez San Torres. El sueño se hace realidad gracias a Miguel Torres». Así que mi hermano y Miguel estaban abriendo un café juntos, con el dinero de la venta de nuestra casa. La rabia me impidió dormir gran parte de la noche. A la mañana siguiente, Marta ya se había ido cuando desperté. Había dejado una nota: «Volveré tarde. Hay una llave de repuesto en el cajón de la entrada si necesitas salir». Decidí aprovechar el día para buscar trabajo. Actualicé mi currículum y lo envié a varias empresas. Luego recordé que necesitaba recuperar algunos documentos importantes que había dejado en la casa. ¿Los habrían tirado también? Busqué en internet el nombre de la inmobiliaria Nuevos Horizontes. Tenían una oficina a pocas calles de donde estaba. Quizás podría averiguar algo sobre la venta de la casa. Me vestí con ropa profesional que había traído de Portugal y me dirigí a la oficina. Era un edificio moderno, con grandes ventanales y el logo de la empresa destacado en la entrada. Respiré hondo y entré. La recepcionista me recibió con una sonrisa ensayada. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?» «Buenos días. Estoy interesada en información sobre una casa que fue vendida hace unos meses. Calle Robles número 47. ¿Es usted la propietaria?» «Era la casa de mi familia», respondí con cautela. «Mis padres la vendieron, pero necesito algunos detalles sobre la transacción». «Lo siento, pero esa información es confidencial. Solo podemos compartirla con las partes involucradas en la venta». En ese momento, una voz familiar me hizo girar. «¿Carolina? ¿Eres tú?» Miguel estaba de pie a pocos metros, vestido con un traje impecable y con una expresión de genuina sorpresa. «Miguel», dije, manteniendo la compostura. «¡Qué coincidencia! ¿Cuándo regresaste?», preguntó acercándose. «No sabía que estabas en España. Llegué ayer. Estoy buscando información sobre la venta de la casa de mis padres». Su expresión cambió sutilmente. Fue apenas un instante, pero pude notarlo. Nerviosismo. «Claro, entiendo. ¿Por qué no pasamos a mi oficina? ¿Podemos hablar con más privacidad?». Lo seguí hacia una oficina pequeña pero elegante. Cerró la puerta tras nosotros. «Siéntate, por favor», dijo, indicando una silla frente a su escritorio. «¿Cómo has estado? Ha pasado mucho tiempo». «No estoy aquí para ponernos al día, Miguel. Quiero saber cómo terminaste vendiendo la casa de mis padres». Miguel se acomodó en su silla, jugueteando con un bolígrafo. «Fue una coincidencia, en realidad. Tu hermano me contactó hace unos meses. Mencionó que tus padres querían vender, y yo los puse en contacto con un comprador interesado. Todo fue completamente legal». «¿Y quién fue ese comprador tan interesado?». Miguel dudó. «No puedo revelar esa información, Carolina. Confidencialidad del cliente». «¿En serio?». «Porque según sé, la casa se vendió por debajo de su valor real. Y curiosamente, tú y mi hermano ahora están abriendo un negocio juntos». Su rostro se endureció. «No sé qué estás insinuando, pero te aseguro que todo se hizo correctamente. Si tienes dudas, habla con tus padres». «Ya lo hice. Mi padre me dijo que aprovecharon una oportunidad. Lo que no me dijo es que esa oportunidad la creaste tú». Miguel suspiró, como si estuviera tratando con una niña difícil. «Carolina, entiendo que estés molesta, pero la casa era de tus padres. Ellos tomaron la decisión. Y sí, parte de ese dinero fue invertido en el negocio con Javier, pero eso fue decisión de ellos también». Me levanté sintiendo que mi paciencia se agotaba. «¿Ya? ¿Sabes qué? Tienes razón. La decisión fue de ellos. Pero algo me dice que hay más en esta historia de lo que parece, y voy a descubrirlo». Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, Miguel habló nuevamente. «Ten cuidado, Carolina. No querrás crear problemas donde no los hay. Tu familia ya ha tomado sus decisiones, y tú no estabas aquí». Me volví para mirarlo directamente. «Eso es lo que quieres, ¿verdad? Que me mantenga al margen. Pero adivina qué, no voy a irme a ninguna parte». Regresé al apartamento de Marta con más preguntas que respuestas. Mientras caminaba, recordé algo que mi madre había mencionado casualmente ayer. Usamos parte del dinero de la venta para ayudarlo a comprarlo. Parte del dinero, no todo. ¿Dónde estaba el resto? Cuando llegué, me sorprendió encontrar a Marta en casa. Estaba sentada en el sofá, con una expresión seria. «Carolina, tenemos que hablar», dijo en cuanto entré. «Me llamó Miguel». «¿Miguel te llamó?».
¿Por qué? Me contó que fuiste a su oficina haciendo preguntas sobre la venta de la casa de tus padres. Dice que lo acusaste de algo. No lo acusé de nada específico. Solo estoy tratando de entender qué pasó. Marta se levantó, visiblemente incómoda. Mira, Carolina, entiendo que estés molesta, pero no puedes llegar después de 3 años y esperar que todo sea como antes. La vida siguió sin ti. Sus palabras me dolieron. Pero había algo más en su actitud, algo que no encajaba. ¿Por qué te importa tanto lo que yo le diga a Miguel? ¿Qué tiene que ver contigo? Marta evitó mi mirada. Nada. Solo creo que estás causando problemas innecesarios. La miré fijamente, y de pronto algo hizo clic en mi cabeza. Marta, tú sabías de la venta de la casa, ¿verdad? Antes de que yo regresara. Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. No puedo quedarme aquí, dije, comenzando a recoger mis cosas. La traición de Marta era demasiado. Primero mis padres, luego mi hermano, y ahora una de las pocas personas en quien pensé que podía confiar. Espera, Carolina. Marta se levantó, interponiéndose entre mis maletas y yo. No es lo que piensas, ¿no? Entonces explícame. ¿Qué es exactamente? Marta se frotó las sienes, visiblemente incómoda. Sí, sabía de la venta. Miguel me lo comentó porque trabajamos en el mismo sector, pero no tenía idea de que tú no estabas informada. Asumí que tus padres te lo habían dicho. ¿Y el café? ¿También sabías que mi hermano y Miguel iban a usar el dinero de la venta para abrir un negocio juntos? Marta dudó, y esa vacilación me dio la respuesta. Increíble, murmuré, continuando con mi empaque. Solo sé lo que Miguel me contó, que estaba ayudando a tu hermano a emprender, que tus padres estaban de acuerdo. No pensé que hubiera nada malo en eso. ¿Y no te pareció sospechoso? Miguel, el mismo que me estafó años atrás, ¿ahora de repente interesado en ayudar a mi familia? La gente cambia, Carolina. Han pasado años. Cerré mi maleta con un golpe seco. La gente como Miguel no cambia, solo mejora sus técnicas para engañar a los demás. Marta se mordió el labio, y por un momento pensé que iba a confesar algo más. Pero en lugar de eso, sacó su teléfono y marcó un número. ¿Qué haces?, pregunté. ¿Llamar a un hotel? Necesitas un lugar para quedarte esta noche. El gesto me sorprendió. Al menos tenía la decencia de ayudarme a encontrar otro alojamiento. Tengo una amiga, dijo al teléfono. Necesita una habitación por algunos días. Sí, Carolina Méndez. Perfecto, gracias. Colgó y me miró con expresión culpable. Te reservé una habitación en el Hotel Central. Es pequeño pero limpio. Yo lo pagaré. No necesito tu caridad. No es caridad, Carolina. Es lo mínimo que puedo hacer. Me dio la dirección y llamó a un taxi. Mientras esperábamos en un silencio incómodo, Marta finalmente habló. Hay algo que deberías saber. El terreno donde estaba tu casa. Hay planes para construir allí. ¿Qué tipo de planes? Un complejo de apartamentos de lujo. La ubicación es perfecta, cerca del nuevo centro comercial. El valor de ese terreno se ha triplicado en el último año. Mi mente comenzó a conectar los puntos. Y déjame adivinar, ¿Miguel está involucrado en ese proyecto? Marta asintió. Su empresa, Nuevos Horizontes, está desarrollando el proyecto, pero no creo que tus padres supieran eso cuando vendieron. Les ofrecieron un precio razonable para una casa antigua, pero muy por debajo de lo que vale el terreno ahora. El taxi llegó y cargué mis maletas. Gracias por la información, dije secamente. Carolina, yo no tengo nada que ver con esto. Solo te estoy contando lo que sé. La miré fijamente antes de subir al taxi. Si realmente quieres ayudar, podrías empezar por ser honesta desde el principio. El Hotel Central era exactamente como Marta lo había descrito. Pequeño pero limpio. Mi habitación tenía apenas espacio para una cama individual, un escritorio diminuto y un armario. La ventana daba a un callejón. No era mucho, pero al menos era un lugar donde pasar la noche. Me senté en la cama y saqué mi computadora portátil. Necesitaba investigar más sobre Nuevos Horizontes y ese supuesto proyecto de apartamentos de lujo. La página web de la empresa era impresionante, llena de imágenes de propiedades elegantes y testimonios de clientes satisfechos. En la sección Próximos proyectos, encontré lo que buscaba: Residencial El Mirador, un nuevo concepto de vida urbana de lujo en el corazón del barrio histórico. Las imágenes mostraban un edificio moderno de 5 pisos, con amplios balcones y áreas verdes. La dirección coincidía exactamente con la de nuestra antigua casa, pero no era solo nuestra propiedad. El proyecto abarcaba toda la manzana, lo que significaba que habían comprado varias casas. Seguí investigando y encontré una noticia local de hace 6 meses. Nuevos Horizontes adquiere terrenos para desarrollo urbano.
El artículo mencionaba que la empresa había estado comprando propiedades en esa zona durante el último año, a menudo negociando directamente con los propietarios para evitar intermediarios. Otro artículo más reciente anunciaba el inicio de la construcción para dentro de 2 meses, una vez obtenidos todos los permisos municipales. Todo comenzaba a tener sentido. Miguel no se había topado casualmente con mis padres. Los había buscado específicamente porque necesitaba su propiedad para completar el terreno del proyecto, pero necesitaba pruebas concretas de su manipulación. ¿Cómo demostrar que había engañado a mis padres sobre el verdadero valor del terreno? Recordé que mi padre había mencionado que tomaron la decisión porque surgió la oportunidad. ¿Qué les había dicho Miguel exactamente? ¿Qué tipo de presión había ejercido? Ya era tarde cuando decidí llamar a Laura, una antigua vecina que siempre había sido cercana a mi madre. Si alguien sabía lo que realmente había pasado, sería ella. Carolina, ¡qué sorpresa! ¿Estás en España? Hola, Laura. Sí, regresé ayer. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tus padres no te dijeron que me mudé también? La mayoría de los vecinos vendimos nuestras casas el año pasado. ¿Todos vendieron al mismo tiempo? ¿A la misma empresa? Sí, a Nuevos Horizontes. Nos ofrecieron un buen precio. Y con el barrio cambiando tanto, muchos decidimos aceptar, aunque algunos resistieron más que otros. ¿Mis padres resistieron? Laura guardó silencio un momento. Tu madre no quería vender. Decía que era la casa donde habían criado a sus hijos, donde guardaban sus recuerdos. Pero tu padre estaba decidido. Hubo discusiones. ¿Sabes qué lo convenció finalmente? No estoy segura, pero creo que tuvo algo que ver con tu hermano. Javier visitaba mucho a tus padres con ese amigo suyo, el guapo que trabaja en la inmobiliaria. Miguel, dije, apretando los dientes. Sí, ese. Pasaban horas hablando con tu padre. Tu madre me contó que le hacían sentir como si estuviera desperdiciando una oportunidad única. También mencionaron algo sobre problemas con la estructura de la casa, que necesitaría reparaciones costosas pronto. ¿Problemas estructurales? La casa estaba perfectamente. Eso mismo dijo tu madre. Pero aparentemente Miguel trajo a un inspector que dijo lo contrario. Después de eso, tu padre insistió en vender. Ahí estaba. Habían asustado a mis padres con falsas inspecciones para convencerlos de vender rápidamente y a bajo precio. Laura, ¿sabes cuánto les pagaron por la casa? Me dio una cifra que me dejó helada. Era menos de la mitad de lo que valía la propiedad incluso antes de que el valor del terreno se disparara. Gracias por contarme todo esto, Laura. Me has ayudado mucho. ¿Está todo bien, Carolina? ¿Suenas preocupada? Estoy tratando de entender algunas cosas. Por cierto, ¿sabes si vendieron otras casas a familiares de los empleados de Nuevos Horizontes? Pues ahora que lo mencionas, la casa de los Rodríguez la compró un joven que resultó ser primo de alguien de la inmobiliaria. La vendieron muy rápido y por menos que las demás. Después de colgar con Laura, me sentí más decidida que nunca. No solo Miguel había estafado a mis padres, sino que parecía ser una práctica habitual en su empresa. A la mañana siguiente, me dirigí al ayuntamiento. Necesitaba revisar los registros de la propiedad y los permisos solicitados por Nuevos Horizontes. Quizás ahí encontraría más pruebas de sus prácticas dudosas. En el departamento de urbanismo, una funcionaria me atendió con sorprendente amabilidad cuando le expliqué que investigaba la venta de propiedades en mi antiguo barrio. Nuevos Horizontes tienen varios proyectos en la ciudad, bastante agresivos en sus adquisiciones, si me preguntas. Me mostró los planos presentados para el proyecto El Mirador y las fechas de adquisición de cada propiedad. Nuestra casa había sido una de las últimas en venderse, comprada justo al precio necesario para completar el presupuesto que tenían asignado para adquisiciones. También descubrí algo más. La solicitud inicial para el cambio de uso de suelo se había presentado hace más de un año, mucho antes de que empezaran a comprar las propiedades. Ya sabían lo que valía ese terreno cuando se acercaron a mis padres. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue un documento que encontré entre los anexos. Una lista de inversionistas del proyecto. Y allí, entre varios nombres, estaba el de mi hermano Javier Méndez, con una participación pequeña pero significativa. Mi propio hermano no solo había permitido que estafaran a nuestros padres, sino que además estaba beneficiándose directamente del proyecto que se construiría sobre nuestra casa familiar. Salí del ayuntamiento con una mezcla de rabia y determinación. Ahora tenía pruebas concretas de la manipulación de Miguel y la complicidad de mi hermano. Pero, ¿qué iba a hacer con esta información? La respuesta llegó en forma de un anuncio en el periódico local que hojeaba mientras tomaba un café. Se busca asistente para agencia inmobiliaria. Experiencia en administración y servicio al cliente. Quizás la mejor forma de entender completamente lo que había pasado era desde dentro, y justo sabía dónde solicitar ese trabajo. La agencia inmobiliaria Propiedades García era pequeña comparada con Nuevos Horizontes, pero tenía una buena reputación en la ciudad. Según mis investigaciones, habían manejado varias propiedades en mi antiguo barrio,
antes de que Nuevos Horizontes comenzara a comprarlas todas. Entré con mi currículum actualizado y una historia preparada. Acababa de regresar de Portugal, donde trabajaba en administración y buscaba empezar de nuevo en mi ciudad natal. Todo cierto, pero omitiendo estratégicamente mis verdaderas motivaciones. Elena García, la dueña, era una mujer de unos 50 años con una actitud práctica y directa. Leyó mi currículum con interés. «Tienes buena experiencia administrativa, aunque no específicamente en el sector inmobiliario», comentó. «Aprendo rápido y conozco bien la ciudad. Además, hablo portugués e inglés, lo que podría ser útil con clientes extranjeros». Elena asintió, considerándolo. «¿Por qué no solicitas en Nuevos Horizontes? Están expandiéndose y seguro necesitan personal. Prefiero una empresa más pequeña donde pueda aprender todos los aspectos del negocio». Respondí con naturalidad. Las grandes corporaciones suelen ser más impersonales. Pareció satisfecha con mi respuesta. Estamos en temporada alta y necesitamos ayuda urgente. Podemos hacer una prueba de 2 semanas. Si funciona para ambas partes, formalizamos el contrato. 3 días después, ya estaba trabajando en Propiedades García. Mi puesto era principalmente administrativo. Atender llamadas, organizar visitas, mantener actualizada la base de datos de propiedades. Pero lo más valioso era el acceso a información del mercado inmobiliario local. Durante mis descansos, revisaba las transacciones recientes, especialmente las relacionadas con mi antiguo barrio. Elena notó mi interés. «¿Conoces bien esa zona?», me preguntó un día, mientras revisaba unos documentos. «Viví allí toda mi vida, hasta que me fui a Portugal. Mi familia tenía una casa en la calle Robles». ¿La calle Robles? Casi todas esas propiedades fueron compradas por Nuevos Horizontes el año pasado, incluida la de mis padres, admití. Elena me miró con renovado interés. «Ya veo. ¿Es por eso que estás tan interesada en esas transacciones?» No tenía sentido mentirle. Quizás podría ser una aliada. Mis padres vendieron sin consultarme. Cuando regresé, descubrí que la casa ya no existía y mis pertenencias se habían perdido. Estoy tratando de entender qué pasó realmente. Elena se sentó frente a mí, con expresión seria. «No eres la única con esa historia. Nuevos Horizontes tiene métodos cuestionables. Perdimos varios clientes por sus tácticas agresivas». ¿Qué tipo de tácticas? Presión psicológica, inspecciones manipuladas, juegan con los miedos de la gente, especialmente personas mayores. Les hacen creer que sus propiedades están perdiendo valor o que necesitan reparaciones costosas. Exactamente lo que le habían hecho a mis padres. Y luego está su red de compradores ficticios, continuó Elena. Empleados de la empresa o familiares que compran propiedades a precios bajos para luego revenderlas a la desarrolladora con una ganancia. ¿Eso es legal? Está en una zona gris. Técnicamente no están obligados a revelar su afiliación con la empresa, pero éticamente es muy cuestionable. Recordé lo que Laura me había contado sobre la casa de los Rodríguez. ¿Y nadie ha presentado una denuncia? Elena suspiró. Algunas personas han intentado, pero Nuevos Horizontes tiene buenos abogados y conexiones en el ayuntamiento. Además, una vez firmados los papeles, es difícil probar que hubo manipulación. Esa noche, en mi habitación de hotel, organicé toda la información que había recopilado. Las piezas encajaban. Miguel había manipulado a mis padres, probablemente con la ayuda de mi hermano, para que vendieran a un precio muy por debajo del valor real. Luego, parte de ese dinero se usó para financiar el café de Javier, mientras que él recibía acciones en el proyecto inmobiliario como comisión por facilitar la venta. Necesitaba pruebas concretas de esta conexión. Decidí visitar el café que estaban abriendo mi hermano y Miguel. Según sus publicaciones en redes sociales, la inauguración sería en 2 semanas. Al día siguiente, después del trabajo, fui a la dirección que había visto en las fotos. El local estaba casi terminado, con un letrero de próxima apertura en la puerta. Desde fuera, podía ver a trabajadores instalando lámparas y muebles. Mientras observaba, la puerta se abrió y salió Javier. No me vio de inmediato. Estaba concentrado en su teléfono. Había cambiado poco en estos 3 años. El mismo pelo oscuro despeinado, la misma actitud despreocupada. Mi hermano menor, que siempre había sido el favorito de mis padres, cuando levantó la mirada y me vio, se detuvo en seco. «¿Carolina? ¿Qué haces aquí?» «Hola, Javi. Bonito local. Parece que te va bien», se acercó visiblemente incómodo. «No sabía que habías vuelto. Mamá no me dijo nada. Regresé hace una semana. Imagina mi sorpresa al descubrir que nuestra casa ya no existe». Javier miró a su alrededor, como buscando una ruta de escape. «Mira, tengo una reunión ahora. Podemos hablar después si quieres». «¿Una reunión con Miguel? ¿Van a discutir cómo estafaron a nuestros padres o cómo invertirán las ganancias del proyecto El Mirador?» Su rostro palideció. «No sé de qué estás hablando». «Lo sé todo, Javier. Vi tu nombre en la lista de inversionistas. Sé que Miguel usó inspecciones falsas para asustar a papá. Lo que no entiendo es cómo pudiste hacerles esto a tus propios padres». «No les hice nada»,
respondió a la defensiva. Les ayudé a tomar una buena decisión financiera. La casa era vieja y costosa de mantener. Ahora tienen un apartamento más pequeño y dinero en el banco. ¿Y qué hay de mis cosas? ¿Mis recuerdos? ¿Todo lo que dejé cuando me fui? Javier evitó mi mirada. Tú te fuiste, Carolina. 3 años sin apenas visitarnos. ¿Y ahora vuelves y esperas que todo siga igual? Enviaba dinero todos los meses para ayudar con la hipoteca. ¿Y crees que eso es suficiente? Papá y mamá te necesitaban aquí, no tu dinero. Sus palabras me dolieron, pero no iba a dejar que desviara el tema. Eso no justifica lo que hiciste. Usaste a Miguel, el mismo que me estafó años atrás para manipular a nuestros padres. No fue así. Miguel ha cambiado. Vio una oportunidad de negocio y nos incluyó. ¿Nos? ¿O solo a ti? Javier suspiró, cansado de la discusión. ¿Qué quieres, Carolina? ¿Dinero? ¿Venganza? ¿O solo viniste a hacerme sentir culpable? Quiero la verdad. Y quiero que nuestros padres sepan exactamente lo que pasó. Ellos firmaron los papeles voluntariamente. Nadie los obligó. Bajo información falsa. Les hicieron creer que la casa necesitaba reparaciones costosas cuando no era cierto. Javier miró su reloj, impaciente. Mira, no tengo tiempo para esto ahora. Si quieres hablar como adultos, llámame más tarde. Se alejó rápidamente, dejándome con la palabra en la boca. Estaba claro que no iba a admitir nada. De vuelta en la agencia, Elena notó mi estado de ánimo. ¿Todo bien? Pareces preocupada. Le conté brevemente mi encuentro con Javier. Necesito pruebas concretas de la manipulación. Algo que demuestre que las inspecciones fueron falsas o que existía un conflicto de interés cuando Miguel le ofreció la propiedad a mis padres. Elena reflexionó un momento. Tengo una idea. Ramón, uno de nuestros tasadores, trabajó para Nuevos Horizontes antes de venir con nosotros. Renunció por desacuerdos éticos. Tal vez pueda ayudarte. Ramón resultó ser una mina de información. Había trabajado en el Departamento de Adquisiciones de Nuevos Horizontes durante 2 años y conocía sus tácticas de primera mano. Tenían un sistema, me explicó. Primero identificaban las propiedades que necesitaban para completar un terreno. Luego investigaban a los dueños, sus debilidades, preocupaciones. A los mayores les hablaban de impuestos crecientes y costos de mantenimiento. A familias con hijos universitarios les ofrecían dinero rápido para matrículas. ¿Y las inspecciones falsas? Trabajaban con un inspector que siempre encontraba problemas graves, estructurales, eléctricos, fontanería, cosas que asustarían a cualquier propietario. Luego aparecía la oferta de compra como una solución providencial. ¿Tienes alguna prueba de esto? ¿Documentos, correos electrónicos? Ramón dudó. Cuando me fui, me llevé algunas cosas. Por protección, ¿sabes? Nunca pensé usarlas, pero podrían ayudar a muchas personas que fueron engañadas. Insistí. Déjame revisar. No prometo nada, pero veré qué puedo encontrar. 2 días después, Ramón me entregó una carpeta. Aquí hay copias de correos internos sobre la estrategia de adquisición en tu barrio. También hay un documento interesante sobre comisiones especiales a colaboradores externos que facilitaron ventas. Revisé los documentos con avidez. Efectivamente, había un memorándum interno detallando cómo abordar a cada propietario según sus circunstancias particulares. Mi padre aparecía categorizado como sensible a preocupaciones financieras. Y lo más revelador, un acuerdo de comisión para Javier Méndez por facilitar la adquisición de la propiedad en calle Robles 47. La comisión no era en efectivo, sino en forma de participación accionaria en el proyecto futuro. Esto es exactamente lo que necesitaba, dije agradecida. Ten cuidado con cómo lo usas, advirtió Ramón. Nuevos Horizontes no dudará en tomar medidas legales si se sienten amenazados. No te preocupes, sé exactamente lo que voy a hacer. Con las pruebas en mi poder, era momento de decidir cómo usarlas. No quería simplemente confrontar a Javier o a Miguel. Necesitaba una estrategia que realmente tuviera impacto. Después de mucho considerarlo, decidí hablar primero con mis padres. Ellos merecían saber la verdad antes que nadie. Les llamé y les pedí verlos. Mi madre sonó sorprendida, pero aceptó de inmediato. Acordamos encontrarnos en una cafetería cerca de su apartamento. Llegué temprano y elegí una mesa discreta al fondo del local. Cuando mis padres entraron, noté que mi padre se veía más delgado y mi madre más cansada que la última vez. A pesar de todo lo ocurrido, sentí una punzada de preocupación por ellos. Carolina, mi madre me abrazó con fuerza. Estábamos preocupados. No sabíamos dónde estabas. Mi padre me dio un abrazo más breve, su expresión cautelosa. Encontré un lugar para quedarme, dije, omitiendo los detalles de mi semana en un hotel. Y ya tengo trabajo. Eso es maravilloso, respondió mi madre sonriendo. ¿Dónde estás trabajando? En una agencia inmobiliaria. Propiedades García. Mi padre frunció el ceño ligeramente. ¿Inmobiliaria? No sabía que te interesaba ese sector.
He aprendido mucho estas semanas, respondí, mirándolo directamente, sobre propiedades, tasaciones y cómo funciona realmente el mercado. Pedimos café, y después de un momento de charla superficial, saqué la carpeta que había traído conmigo. Tengo algo que mostrarles, dije, colocando los documentos sobre la mesa. Es sobre la venta de nuestra casa. Mi madre se tensó visiblemente. Mi padre intentó mantener su expresión neutral, pero pude ver que estaba nervioso. Eso ya pasó, Carolina, dijo con tono firme. No tiene sentido hablar de ello ahora. Creo que sí tiene sentido cuando descubro que fueron manipulados para vender muy por debajo del valor real. Les mostré los documentos que me había dado Ramón. El memorándum interno categorizando a mi padre como sensible a preocupaciones financieras. El informe del falso inspector. Y finalmente, el acuerdo de comisión para Javier. Mi madre leyó los documentos con expresión de incredulidad creciente. Mi padre, al principio escéptico, se quedó completamente inmóvil cuando llegó al acuerdo de Javier. Esto no puede ser cierto, murmuró. Lo es. Javier y Miguel conspiraron para que vendieran la casa. Les mintieron sobre los supuestos problemas estructurales, todo para que Nuevos Horizontes pudiera completar su terreno para el proyecto de apartamentos de lujo que están construyendo. Mi madre se cubrió la boca con la mano, pero Javier, él dijo que era una buena oportunidad, que el barrio estaba deteriorándose. El barrio no estaba deteriorándose. El valor de esos terrenos se ha triplicado en el último año, y Javier lo sabía perfectamente. Mi padre tomó el acuerdo de comisión, leyéndolo una y otra vez como si esperara que las palabras cambiaran. ¿Participación accionaria?, dijo finalmente. ¿Mi propio hijo recibió acciones por convencernos de vender nuestra casa? No solo eso, añadí mostrándoles más documentos. El proyecto El Mirador vale millones. Con el valor real del terreno, ustedes deberían haber recibido al menos el triple de lo que les pagaron. Mi madre empezó a llorar silenciosamente. Mi padre parecía envejecido de repente, como si acabara de recibir un golpe del que no podía recuperarse. ¿Por qué?, preguntó mi madre entre lágrimas. ¿Por qué Javier nos haría algo así? No tenía una respuesta que pudiera consolarla. La traición de Javier era inexplicable excepto por simple codicia. «Hay más», dije, mostrándoles otro documento. Nuevos Horizontes tiene un historial de estas prácticas. No son los únicos a quienes han estafado. Les expliqué todo lo que había aprendido de Elena y Ramón, las tácticas de presión, las inspecciones manipuladas, los compradores ficticios. A medida que hablaba, vi cómo la incredulidad en sus rostros se transformaba en indignación. Todo este tiempo, dijo mi padre, pensé que habíamos tomado una decisión informada, que estábamos haciendo lo mejor para la familia. Miguel parecía tan sincero, añadió mi madre. Nos dijo que la casa necesitaría reparaciones costosas en los próximos años, que era mejor vender ahora antes de que los problemas empeoraran. Era todo mentira, confirmé. La casa estaba en perfectas condiciones. Mi padre guardó silencio, con la mirada perdida. Finalmente habló, con voz ronca. ¿Qué podemos hacer ahora? Los papeles están firmados, la casa ya no existe. Hay opciones, expliqué. Pueden presentar una demanda por fraude y manipulación. Con estos documentos tienen un caso sólido. ¿Demandar a Nuevos Horizontes? Mi padre parecía escéptico. Son una empresa poderosa con abogados caros. No estarían solos. Hay más familias afectadas. Y Elena conoce a un abogado especializado en casos contra desarrolladoras. Está dispuesto a hablar con ustedes. Mi madre tomó la mano de mi padre. Antonio, deberíamos hacerlo. No solo por nosotros, sino por todas las personas que han engañado. Mi padre me miró. Y por primera vez en días, vi un destello de respeto en sus ojos. ¿Cómo conseguiste toda esta información? Carolina, investigando, hablando con las personas adecuadas. No podía simplemente aceptar lo que había pasado. Lo siento, dijo inesperadamente. Siento haberte llamado fracasada. Estaba frustrado y equivocado. Esas palabras significaban más para mí de lo que podía expresar. Asentí, aceptando su disculpa sin necesidad de más palabras. ¿Y qué hay de Javier?, preguntó mi madre. Es nuestro hijo a pesar de todo. Eso depende de ustedes, respondí. Pueden confrontarlo, darle la oportunidad de explicarse. Aunque dudo que tenga una explicación que justifique lo que hizo. Necesito hablar con él. Mi padre apretó los puños. Cara a cara. Hay algo más que deberían saber, añadí. El café que está abriendo con Miguel lo financiaron con el dinero que ustedes le dieron de la venta, pero el verdadero negocio para él son las acciones en el proyecto inmobiliario. Mi padre sacudió la cabeza, como si aún no pudiera creerlo. ¿Y Miguel? ¿Qué ganaba él con todo esto? Comisiones por cada propiedad adquirida. Además, si completaban la adquisición de toda la manzana antes de cierta fecha, recibía un bono sustancial. Ustedes eran la última pieza que necesitaban. Mi madre secó sus lágrimas y me miró con determinación. ¿Qué debemos hacer ahora, exactamente?,
Primero, consultar con el abogado que les mencioné. Segundo, considerar unirse a otros propietarios afectados para presentar una demanda colectiva. Y tercero, hice una pausa. Quizás sea momento de hablar con Javier. Decidimos que era mejor confrontar a Javier juntos. Mi padre llamó y le pidió que viniera al apartamento esa misma noche para un asunto familiar importante. Javier accedió, aunque sonaba cauteloso. Mientras esperábamos la hora del encuentro, ayudé a mis padres a revisar todos los documentos de la venta, identificando las discrepancias y mentiras que les habían dicho. El falso informe de inspección era especialmente indignante, con exageraciones absurdas sobre problemas estructurales inexistentes. «No puedo creer que cayéramos en esto», dijo mi padre, pasándose la mano por el rostro cansado. «Utilizaron tácticas de presión psicológica», le aseguré. «Es lo que hacen. Se aprovechan de las preocupaciones de la gente». A las 8 en punto, el timbre sonó. Era Javier. Mi madre fue a abrirle. Cuando entró a la sala y me vio, su expresión se endureció. «¿Qué es esto? ¿Una intervención familiar?» «Siéntate», ordenó mi padre con una voz que no admitía discusión. «Tenemos que hablar». Mi hermano obedeció, pero mantuvo una postura defensiva, brazos cruzados sobre el pecho. «¿De qué se trata esto?» Sin decir palabra, mi padre puso el acuerdo de comisión frente a él. Javier lo miró, y por un instante su rostro palideció. Luego recuperó su compostura. «¿De dónde sacaron esto?» «Eso no importa», respondió mi padre. «Lo que importa es que nos engañaste, a tu propia familia. No es lo que parece», comenzó Javier, pero mi madre lo interrumpió. «Entonces, ¿qué es, hijo? Porque parece que recibiste dinero por convencernos de vender nuestra casa a un precio ridículamente bajo». Javier miró alrededor como buscando una salida. Finalmente, suspiró. «Era un buen negocio para todos. Ustedes recibieron dinero por una casa vieja. Yo obtuve una oportunidad de inversión. Todos ganamos. ¿Un buen negocio para todos?» Mi padre se levantó, temblando de rabia. «¿Llamas a esto un buen negocio? Nos vendiste por unas acciones». «Javier, no los vendí», protestó mi hermano. «Solo vi una oportunidad y la aproveché. ¿Qué hay de malo en eso?» «Lo malo es que nos mentiste», intervino mi madre. «Nos dijiste que la casa necesitaba reparaciones costosas. Trajiste a ese supuesto inspector que nos asustó con problemas inexistentes». Javier miró al suelo, incapaz de sostener la mirada de mi madre. «Miguel me dijo que era una práctica normal. Convencer a los propietarios de vender. ¿Normal?», exclamé. «¿Te parece normal engañar a tus propios padres? ¿Quitarles lo que era suyo por una fracción de su valor real? No entiendes cómo funciona este negocio». «Carolina», respondió Javier intentando recuperar su actitud defensiva. «Si no hubiéramos actuado rápido, otra desarrolladora habría comprado el terreno. Al menos así, parte de las ganancias se quedaron en la familia». «¿En la familia?». Mi padre golpeó la mesa con el puño. «¿Te refieres a tu cuenta bancaria? Porque nosotros no hemos visto un céntimo de esas supuestas ganancias familiares». Javier se removió incómodo en su asiento. «Les di parte del dinero para el apartamento, ¿no? Y cuando el café empiece a funcionar, podré ayudarlos más». «No queremos tu dinero», respondió mi madre con firmeza. «Queremos la verdad. Y queremos que entiendas lo que has hecho. Lo que has hecho es fraudulento», añadí, señalando los documentos. «El falso informe de inspección, las mentiras sobre el valor de la propiedad, el hecho de que nunca revelaste tu interés personal en la venta. Todo esto podría considerarse estafa». Javier palideció. «No pueden probar nada de eso. Ya lo hemos probado», dijo mi padre. «Carolina nos ha mostrado toda la evidencia y no somos los únicos afectados». Le expliqué a Javier sobre los otros propietarios engañados y la posibilidad de una demanda colectiva. A medida que hablaba, vi cómo la realidad de su situación comenzaba a afectarlo. «Miguel nunca mencionó que esto fuera ilegal», murmuró finalmente. «¿Y pensaste que era ético?», preguntó mi madre. «¿Engañar a tus propios padres? Yo solo...». Javier se pasó la mano por el pelo, visiblemente nervioso. «Pensé que era un buen acuerdo para todos. La casa era vieja. Ustedes siempre se quejaban de los gastos de mantenimiento». «Nunca nos quejamos de eso», corrigió mi padre. «Amábamos esa casa. Era nuestro hogar». Javier nos miró uno a uno, finalmente comprendiendo la gravedad de sus acciones. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó. «Eso depende en parte de ti», respondí. «De lo que estés dispuesto a hacer para arreglar lo que has causado». «¿Qué quieres decir?». «Si cooperas, si testificas sobre las prácticas fraudulentas de Nuevos Horizontes, sobre cómo manipularon a nuestros padres y a otros propietarios, ¿podríamos llegar a un acuerdo sin necesidad de llevarte a juicio también?». Javier me miró sorprendido. «¿Me estás amenazando con llevarme a juicio? Soy tu hermano, y ellos son tus padres», respondí. «Eso no te impidió estafarlos». El silencio cayó sobre nosotros. Finalmente, mi padre habló. «Tienes dos opciones, Javier. Puedes ayudarnos a luchar contra Nuevos Horizontes, testificar sobre lo que hicieron, devolver el dinero y las acciones que recibiste fraudulentamente.
o puedes enfrentarte a las consecuencias legales junto con ellos. Mi hermano parecía acorralado. ¿Y qué pasa con el café? Ya invertí todo mi dinero en ese negocio. Un negocio basado en dinero obtenido de manera fraudulenta, señaló mi madre. ¿Realmente crees que mereces conservarlo? Javier se quedó callado, pensativo. Podía ver en su rostro el conflicto interno, su ambición luchando contra la culpa que finalmente comenzaba a sentir. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. No hay mucho tiempo, respondí. El abogado está preparando la demanda. Necesitamos saber si estarás de nuestro lado o contra nosotros. Javier se levantó. Les daré mi respuesta mañana. Después de que se fue, mis padres y yo nos quedamos en silencio, procesando todo lo ocurrido. Mi madre lloraba suavemente, y mi padre la abrazaba, con la mirada perdida. ¿Creen que cooperará?, pregunté después de un rato. No lo sé, respondió mi padre. Siempre fue ambicioso, pero nunca pensé que llegaría a esto. A la mañana siguiente, estaba en la oficina de Propiedades García cuando recibí una llamada de un número desconocido. Era Miguel. Carolina, necesitamos hablar, dijo sin preámbulos. No tengo nada que hablar contigo. Es sobre Javier. Vino a verme anoche, muy alterado. Me contó sobre tu investigación y las amenazas legales. No son amenazas, Miguel. Es justicia. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Mira, entiendo que estés molesta, pero esto podría acabar muy mal para todos. Podríamos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Nuevos Horizontes podría ofrecer una compensación a tus padres. Una cantidad generosa, sin necesidad de abogados ni demandas. ¿Y qué hay de las otras familias que estafaron? ¿También les ofrecerán compensación? Miguel suspiró. Esto no se trata de otros casos. Estamos hablando específicamente de tu familia. Ahí es donde te equivocas, respondí. Esto ya no se trata solo de mi familia. Se trata de detener prácticas fraudulentas que afectan a toda la comunidad. Carolina, sé razonable. Si presentan esa demanda, todos perderemos. Tu hermano también. Mi hermano tomó sus propias decisiones. Colgué, con el corazón acelerado. La llamada de Miguel confirmaba que estábamos en el camino correcto. Estaban asustados. Esa tarde, Elena me llamó a su oficina. Acabo de recibir una llamada muy interesante, dijo, de José Martínez, el director de desarrollo urbanístico del ayuntamiento. ¿Y qué quería? Aparentemente ha recibido múltiples quejas sobre las prácticas de Nuevos Horizontes. Está considerando abrir una investigación oficial y quiere hablar con nosotros. Específicamente, quiere los documentos que has recopilado. Sentí una mezcla de emoción y cautela. ¿Crees que es genuino? ¿O podría ser una táctica para descubrir lo que sabemos? Elena sonrió. Martínez tiene fama de ser incorruptible. Si está interesado, es porque realmente quiere investigar. 2 días después, nos reunimos con Martínez en su oficina. Era un hombre de mediana edad, serio pero con mirada amable. Revisó los documentos que le presentamos con atención meticulosa. Esto es muy grave, dijo finalmente. Manipulación, falsos informes, comisiones ocultas. Hay suficiente aquí para justificar una investigación completa. ¿Qué pasará con el proyecto El Mirador?, pregunté. Si se confirman estas irregularidades, los permisos podrían ser revocados, al menos temporalmente, y dependiendo de los hallazgos, podrían enfrentar multas sustanciales. Esa misma noche, Javier se presentó en el hotel donde me hospedaba. Parecía haber envejecido años en solo 2 días. Voy a cooperar, dijo sin preámbulos. Testificaré sobre todo lo que sé. Lo miré, sorprendida por su cambio de actitud. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Miguel me llamó esta mañana. Me dijo que abandonara el barco, que me olvidara del café y de las acciones, que me fuera de la ciudad por un tiempo. Y me di cuenta de que nunca le importé. Solo me utilizó para llegar a nuestros padres. Y cuando las cosas se complicaron, estaba dispuesto a sacrificarme. Asentí, entendiendo perfectamente lo que sentía. ¿Qué pasará con el café?, pregunté. Lo venderé, o intentaré hacerlo. Usaré el dinero para compensar a nuestros padres, por lo que vale. En las semanas siguientes, los acontecimientos se sucedieron rápidamente. El ayuntamiento abrió una investigación formal sobre Nuevos Horizontes. El proyecto El Mirador fue suspendido indefinidamente. La noticia llegó a los medios locales y pronto más familias afectadas comenzaron a presentarse. La demanda colectiva que habíamos temido inicialmente se convirtió en realidad, pero esta vez contábamos con el apoyo de las autoridades. Javier cumplió su palabra. Testificó sobre todo lo que sabía, cómo Miguel le había enseñado a presionar a nuestros padres, cómo habían manipulado la información sobre el valor de la propiedad, cómo habían ocultado su interés personal en la venta. 3 meses después de mi regreso a España, se logró un acuerdo preliminar. Nuevos Horizontes aceptó compensar a todas las familias afectadas por la diferencia entre lo que habían pagado
y el valor real de las propiedades, más daños y perjuicios. Para mis padres, esto significó recuperar una suma considerable, suficiente para comprar una casa nueva en un barrio similar si así lo deseaban. Pero el dinero, aunque importante, no era lo que más valoraban. «Gracias», me dijo mi padre una tarde, mientras tomábamos café en su pequeño balcón, «por no rendirte, por luchar por la verdad». «Era lo correcto», respondí simplemente. «Siempre fuiste la más tenaz de los dos», sonrió. «Javier tenía ambición, pero tú tienes principios». Mi madre salió al balcón y se unió a nosotros. «¿Han visto el periódico hoy? Miguel renunció a Nuevos Horizontes. La empresa está reestructurándose completamente». «¿Y Javier?», pregunté. «Está trabajando con ese abogado amigo tuyo. Dice que quiere aprender sobre ética empresarial». No pude evitar sonreír. Tal vez, después de todo, algo bueno había salido de esta situación. En cuanto a mí, Elena me ofreció un puesto permanente en Propiedades García. Acepté, con la condición de poder especializarme en asesorar a familias vulnerables, asegurándome de que recibieran información veraz y justa sobre sus propiedades. También comencé a dar charlas en centros comunitarios sobre los derechos de los propietarios y cómo protegerse de prácticas predatorias en el mercado inmobiliario. Un año después de mi regreso, mientras ayudaba a mis padres a mudarse a su nueva casa, más pequeña que la anterior pero elegida por ellos, sin presiones ni engaños, mi padre me hizo una pregunta. ¿Alguna vez te arrepientes de haber regresado? Si te hubieras quedado en Portugal, no habrías tenido que pasar por todo esto. Lo pensé un momento. No me arrepiento. Si no hubiera regresado, ustedes nunca habrían descubierto la verdad, y yo nunca habría encontrado mi propósito. Mi madre sonrió, abrazándome. «Siempre tendrás un lugar al que volver», dijo. «Eso nunca cambió, aunque la casa ya no exista». Y tenía razón. Mi hogar no estaba en las paredes de una casa, ni siquiera en la ciudad donde había crecido. Mi hogar estaba en la verdad que había descubierto, en la justicia que habíamos conseguido, y en los nuevos cimientos que había construido, no de concreto y ladrillos, sino de principios y determinación. Mientras ayudaba a mi madre a colgar una vieja fotografía familiar en la pared de su nueva sala, una de las pocas posesiones que habían salvado de la antigua casa, supe que había logrado algo más importante que recuperar un lugar físico. Había recuperado la confianza de mis padres, había ayudado a sanar viejas heridas, y había construido un nuevo camino para todos nosotros. Y en ese momento, mirando la fotografía donde aparecíamos todos, incluido Javier, me di cuenta de que a veces hay que perder algo para encontrar lo que realmente importa.